deberían también salir a protestar. Comentario. Buenos días, don Víctor, y buenos días a todos nuestros distinguidos teleescuchas. Sí, acá, como siempre, con atención, escuchando las noticias, tanto de Tacna como el acontecer nacional. Para comentarles que, bueno, es otra semana más que seguimos con el tema, como tema principal nacional, el tema del finiquito de nuestras elecciones presidenciales. El clima aquí en Lima, capital del Perú, sigue estando convulsionado. Gente, sobre todo partidaria de la democracia y la libertad, continúa en las calles, incluso acampando en el centro de la ciudad, al frente del local del Palacio de Justicia, de la sede principal del Poder Judicial, el conocido como Paseo Cívico de los Héroes. Hay gente acampando. Informarles a la población también que el fin de semana llegó una caravana procediente de las regiones del norte del Perú, que también se pronuncian a favor de la democracia, de la libertad y de, por sobre todas las cosas, saber si es que hubo o no hubo fraude en las elecciones, ¿no? Este tema sigue siendo el tema medular, sigue siendo el tema que concita el interés de una gran parte de la población, ¿no? Sin desconocer, sin olvidar de que también hay otra gran parte de la población que espera que el señor Pedro Castillo sea proclamado. Lo que yo siempre manifiesto a quienes me consultan es que uno tiene que tener la suficiente consideración y tino respecto de cuando hace un análisis y nunca hacerlo solo sobre la base de su propia realidad. Así como acá en Lima somos conscientes de que Lima no es el Perú, también hay que ser conscientes en los distintos puntos del Perú, como por ejemplo Tacna, como por ejemplo Puno, como por ejemplo Arequipa, sobre todo el sur y centro del Perú, que mayoritariamente se pronunció por el señor Pedro Castillo, de que tampoco ellos o solo ellos son el Perú, ¿no? Sino que el Perú en estos momentos se encuentra polarizado, ¿no? Está, digamos que, dividido entre dos posturas. Y hay que reconocer ello, no porque en nuestras calles, en el caso de Lima, por ejemplo, veamos a una mayoría de gente pronunciándose porque hubo fraude, porque se defienda la democracia, se defienda la libertad y no el comunismo, pero de igual manera tampoco no porque en las calles de Tacna o de otras ciudades del sur haya una mayoría de personas defendiendo la postura de Pedro Castillo, es que esta sea la mayoría, ¿no? Hay que reconocer que ahorita la patria se encuentra polarizada, se encuentra dividida, y en este punto, como siempre, lo que tenemos que hacer es tratar de informar, de decirle a nuestra población hechos y conceptos que sean verdaderos a efectos de que forme su propia opinión y de que se pronuncie por lo que verdaderamente va a ser beneficioso para el país. En esta semana acudimos, por ejemplo, lo advertí cerrando mi comentario del programa anterior, respecto de lo que iba a ser esta situación de la elección del Tribunal Constitucional. Habría que decir al respecto, contrario a lo que dicen muchos, que no ha sido la elección del Tribunal Constitucional un problema de esta semana o de este último mes, ni siquiera de estos más de ya 6 meses en que va el año 2021. La elección del Tribunal Constitucional era un objetivo del Congreso ya desde la época en que fue proclamado Pedro Pablo Kuczynski y cuando subió el lagarto Vizcarra al poder, ¿no? Han sido muchas veces, y en este sentido meses y años, que se ha estado postergando esta elección por distintos hechos de coyuntura que ya todos hemos conocido, como el golpe de Estado del señor Vizcarra del año pasado, luego la vacancia del que acabo de mencionar, seguida también del desaforo del presidente que puso el Congreso, del señor Merino. Entonces han habido varios momentos en los cuales esta elección
se ha ido postergando y que no resulta pues entonces de una situación improvisada o de un aprovechamiento de último momento, sino de una consecuencia lógica de un programa, de una agenda y de un trabajo congresal que debería rendir sus frutos. Pero sin embargo, ¿qué hemos visto? Hemos acudido a una más que sospechosa decisión de una jueza constitucional de primera instancia de Lima, ¿no? Sospechosa no solo por la instancia a la que ella pertenece, que es, como le mencionaba, una primera instancia judicial, sino por la fecha, ¿no? Curiosamente sale un día antes de que se hubiera programado la elección de los eventuales nuevos tribunos del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, acá una vez más vemos que en nuestro país se viola el Estado de Derecho, se viola el sistema democrático de una manera burda y lo que a mí me parece más cuestionable es que hay muchos líderes de opinión que han salido a defender esta situación sin pensar una vez más en la patria, en el Perú, en el futuro, ¿no? De tal manera que avalan lo que es una evidente violación de un principio que es fundamental en cualquier democracia y Estado de Derecho, cuál es el de la división de poderes. No puede ser que un juez, ni siquiera de la Corte Suprema, que es la mayor instancia judicial, que aún fuera de la Corte Suprema tampoco debería ser procedente, pero no puede ser que un juez de primera instancia bloquee la acción de todo un poder del Estado, y de un poder del Estado que, como sabemos, sus integrantes han sido elegidos y proclamados por elección popular, ¿no? Esto es el Estado de Derecho al revés, es una situación que una vez más se está produciendo en nuestro país y que lamentablemente una vez más pues aumenta en el cuestionamiento, la desconfianza respecto del buen funcionar de las instituciones del Estado, ¿no? Uno esperaría poder confiar en su poder judicial. Lamentablemente este tipo de decisiones nos dicen lo contrario. Para quienes somos abogados con ya alguna trayectoria de más de 20 años en el mercado, muchos de ellos litigando, conocedores de los procesos, para quienes litigamos aquí en Lima, donde están ubicados esos juzgados constitucionales, sabemos que para obtener una medida cautelar como la medida cautelar que estos señores han obtenido de manera express, no se puede litigar menos de 4 o de 6 meses, y esto si es que el juez constitucional te lo otorga, ¿no? Hay demasiados hechos sospechosos. Por ejemplo, la persona que demanda esta medida cautelar, que solicita esta medida cautelar, el señor Walter Ayala, ¿no? Es un abogado agremiado del Colegio de Abogados de Lima, que es la misma persona que ha bloqueado las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima. ¿Y con qué? O coincidencia, con un amparo. La génesis de que el Colegio de Abogados de Lima, le informamos esto a nuestra población, no pueda elegir un miembro en el Jurado Nacional de Elecciones. Hemos escuchado seguro muchas veces decir que el Jurado Nacional de Elecciones le falta un integrante. Ese integrante que le falta es el que debería designar el Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo hace el Colegio de Abogados de Lima para designar un integrante? No es que su decano lo elija, ni sus miembros de junta directiva. El Colegio de Abogados de Lima llama a una votación de todos los agremiados, donde se presentan postulantes y los agremiados votan. Pero, ¿qué sucede en estos momentos, don Víctor? Y hay que informarle a la población. Este mismo señor Walter Ayala, vía medidas cautelares, ha bloqueado cualquier elección que pudiera convocar la Junta Electoral del Colegio de Abogados de Lima. Es el mismo individuo, el mismo individuo. Así es. Y a eso hay que sumarle, don Víctor, una actitud sospechosa de la OMPE, porque hay que decirlo también. ¿Qué sucede en el Colegio de Abogados de Lima y en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima? Que la OMPE se ha negado a avalar, ¿no? Porque uno podrá decir, también acá debe haber una discusión, o podríamos haber entrado en tema respecto de que los abogados tenemos derecho a elegir nuestro decano. No es posible que estemos más de 2 años descabezados, ¿no? Con una decana títere del régimen, que no ata ni desata y no defiende al gremio.
sino que tenemos también derecho a elegir y también derecho, dentro de lo que es nuestro sistema democrático, nuestro Estado de Derecho, a poner el representante que le falta al Jurado Nacional de Elecciones. Pero esta discusión aún ha sido más mermada por la actitud de la OMPE, que se ha negado a participar en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. O sea, por un lado tenemos al señor Walter Ayala, misma persona que supuestamente está bloqueando el Congreso hoy, que hace 2 años bloquea el Colegio de Abogados de Lima, confabulado, o digamos, ya por no tenemos pruebas, pues para decir que están confabulados, pero por decirlo menos, contando con la actitud de la OMPE, que también se niega a avalar cualquier elección que haya en el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, esto de acá es burdo, es evidente. Yo no sé cómo hay algunas personas que pueden mínimamente hablar de la legalidad de un amparo como el que supuestamente estaría paralizando a los congresistas, ¿no? Habría que decir también, un poco hablando de derechos, sin ganas de importunar a nuestros telescuchas, que el amparo está para proteger derechos personalísimos. ¿Qué es eso? Derecho de las personas en sí, ¿no? No derechos difusos, no derechos de terceros, ¿no? Han mencionado mucho, por ejemplo, el caso de Alan García, pero claro, cuando fue Alan García, ahí sí funcionó un amparo del Poder Judicial. Pero esto también es un gran engañamuchachos que hacen los que mencionan este tema al propósito, porque en el caso de Alan García, fue el propio Alan García, a través de su defensa, en consonancia con lo que acabo de decir, que es la defensa de un derecho personalísimo, el que planteó el amparo. No fue un tercero. Acá, en todo caso, para de alguna manera discutirlo, desde ese punto, lo hubiera tenido que plantear algún candidato, por ejemplo, al tribunal, que no ha sido el caso, ¿no? Lo que es evidente es que se está atentando contra la función, una de las funciones más importantes del Congreso de la República, cuál es una atribución única también que tiene el Congreso, que es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, pero, Pablo, pero ya se conoce que la Fiscalía ha iniciado las diligencias preliminares contra estos congresistas que siguen en este proceso de elección. Se ha dado ese lujo la Fiscalía. Cosa también que desde mi punto de vista es inexplicable. ¿Por qué? Porque los congresistas no son pues cualquier ciudadano de a pie como usted, como yo, como cualquiera que nos esté escuchando. Los congresistas, por su mismo rango constitucional, tienen derecho ante juicio. Una fiscalía común como la que ha procedido en este caso, no tendría mayor competencia para iniciar una investigación de este tipo. A estos señores hay que procesarlos de otra manera, siguiendo los mecanismos constitucionales del antejuicio y procediendo a través de una fiscalía de mayor rango, cosa que no está sucediendo tampoco, ¿no? Y que no debería suceder, don Víctor, porque no puedes pues procesar, la Constitución es específica, hay un artículo específico que dice que ningún congresista puede ser procesado por los votos que expide, ¿no? O sea, es una evidente intromisión en la función constitucional, ¿no? Del Congreso. Bueno, en todo caso, la Fiscalía se ha politizado, pues, ¿no? O sea, no cabe duda que la Fiscalía y la misma OMPE que se opone a enviar a alguien que verifique las elecciones en el proceso de elecciones del Decano Nacional de los Abogados también se han politizado. ¿Podemos continuar el día miércoles? ¿Tiene usted tiempo para el día miércoles? Con gusto, don Víctor. Solo para terminar, sí, es evidente que la Fiscalía de la Nación, hay algunos casos en los cuales procede de manera célere, muy rápida, y hay otros casos en los cuales no. Y hay mucha suspicacia respecto de este tipo de actuaciones, ¿no? Sí, con gusto. Definitivamente, para mí la Fiscalía se ha politizado. ¿Cuál es su teléfono en el cual pueden comunicarse con usted? Como siempre, al 913-018-657. Un gusto, don Víctor. Bien, muy amable al abogado tanneño Pablo Iglesias. Nos despedimos hasta mañana.